Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo. Para este día, 2 de abril, escuchamos el Evangelio del día tomado de San Juan, capítulo 7, versículos 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: «Este es verdaderamente el profeta». Otros afirmaban: «Este es el Mesías». Otros, en cambio, decían: «¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David?». Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: «¿Por qué no lo han traído?». Ellos respondieron: «Nadie ha hablado nunca como ese hombre». Los fariseos les replicaron: «¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso han creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita». Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho?». Ellos le replicaron: «¿También tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta». Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos versículos del Evangelio del día escuchamos cómo, además de las obras de Jesús, ahora es su palabra la que causa división entre aquellos que lo escuchan. Es curioso notar que se habla de las palabras de Jesús, pero aquí no lo escuchamos hablar a él. Se nos presentan los razonamientos de unos y de otros. Unos afirman: «Este es verdaderamente el profeta». Otros: «Este es el Mesías». Otros más dudaban de él, debido a que, según ellos, no correspondía a lo que la Escritura anunciaba en cuanto al lugar de su nacimiento y su estirpe. Los que querían apoderarse de él no lograban ponerle una mano encima. Los soldados que habían sido mandados a apresarlo, luego de escucharlo, decían: «Nadie nunca ha hablado como ese hombre». Los que no lo escuchan, los que cierran su corazón, quieren apresarlo y matarlo. Los que lo escuchan, en cambio, no encuentran en él motivos para apresarlo y hacerle daño. El razonamiento de los jefes religiosos se basa en la incomodidad que les causa la palabra de Jesús. El razonamiento de los que lo escuchan con un mínimo de apertura logra ir más allá de esa incomodidad y descubrir algo en su palabra que no tiene ninguna otra palabra. San Pablo, en su carta a los Hebreos, nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y nosotros hemos escuchado con apertura de corazón la palabra de Jesús? ¿La aceptamos tal cual es? ¿La modificamos, la acomodamos a nuestras convicciones? ¿O le permitimos actuar con autoridad en nuestra vida para que nos ayude a discernir los pensamientos e intenciones de nuestro corazón? En el Evangelio vemos claramente que esta palabra a unos les descubre su apertura y sinceridad y a otros su cerrazón y egoísmo. ¿Qué es lo que en mí pone al descubierto la palabra de Jesús? Ante esta palabra hecha carne que es Jesús, Simeón profetizó que sería causa de caída y de elevación para muchos en Israel, signo de contradicción, y que así se manifestarían claramente los pensamientos íntimos de muchos. Nos acercamos cada vez más a la celebración de la Pasión del Señor en Semana Santa. Solo mirando al que muere por nosotros en la cruz, lograremos descubrir que lo que busca su palabra es solamente iluminarnos, hacernos ver con claridad que Dios ama profundamente al ser humano, liberarnos del egoísmo que nos impide ver el rostro de Dios y a nuestros semejantes como hermanos. Paz y bien, que Dios te bendiga.